Cal en Sin Censura del diario La Prensa. Ya está con nosotros Sabrina para el análisis. Adelante. José Raúl Mulino hizo campaña como víctima de la supuesta persecución política de Juan Carlos Varela, pero al llegar al poder quedó claro que su conflicto no era con la utilización de la justicia como un arma política, sino con el rol que le había tocado jugar. Su problema era ser perseguido y no perseguidor. Y es que la justicia tiene distintos nombres para Mulino. Cuando procesa a su círculo cercano es persecución, pero cuando apunta hacia sus adversarios es debido proceso. Un doble estándar que amenaza con hacer añicos la poca independencia judicial que queda. El mandatario creó la Unidad de Coordinación Legal para que las instituciones afectadas por delitos contra la administración pública se conviertan en querellantes ante el Ministerio Público. Asegura que es muy distinta a la Procuraduría Paralela de Varela, pues no ha contratado firmas de abogados. Pero ese no fue el mayor pecado, ni entonces ni ahora. El vicio sigue siendo la parcialidad de una justicia comandada desde el Ejecutivo. La nueva oficina estará adscrita al Ministerio de Gobierno. Su titular, Dinoshka Montalvo, fue abogada de Frank de Lima, enjuiciado por las coimas de Odebrecht. ¿En qué país una ministra puede ser abogada de imputados por delitos contra la administración pública y además liderar un esfuerzo que pretende enjuiciar a los culpables de tales ilícitos? Pues en el país donde el mandatario da distintos nombres a la justicia, según quien sea el procesado. ¿No sería más eficiente y generaría menos suspicacia exigirle a todos los funcionarios que cumplan con su rol? Los ministros y directores están obligados por ley a denunciar ante el Ministerio Público cualquier irregularidad. Para ello cuentan con decenas de asesores legales. Si necesitaran más apoyo, ahí está la Procuradora de la Administración, cuya función es defender los intereses del Estado. Por cierto, ¿alguien sabe qué fue de Gretel Villalaz de Allen? Aquí no faltan instituciones, sino voluntad. La mayor desfachatez es la justificación presidencial para crear la Procuraduría Paralela 2.0. Mulino dijo que busca combatir el sentimiento generalizado de impunidad. ¿Será consciente de cuánto ha contribuido él mismo a esa percepción? Llegó al poder de la mano de un condenado por lavado de activos que disfruta su libertad en Colombia. Usó sus facultades constitucionales para reducir penas a exsubalternos condenados por el asesinato de los jóvenes en Tocumen. Y un video oficial mostró al arquitecto George Moreno, condenado por el caso Blue Apple, recorriendo campante junto a sus hijas la villa diplomática. ¿No piensa el presidente que esos privilegios también alimentan la impunidad? Si algo queda claro con los dobles estándares de Mulino es que su gobierno no defiende principios sino intereses. Y mientras el poder se siga administrando desde esa torcida lógica, seguiremos viviendo en el país donde la justicia cambia de adjetivo según quien sea el acusado. Bien, Sabrina, buenos días. Buenos días, Álvaro, y a tu audiencia, Lisbeita. Bueno, esta es una reflexión que yo quería hacer hace mucho tiempo y la creación de esta unidad de coordinación legal me dio, digamos, la oportunidad o la excusa para escribir sobre el tema. Yo recuerdo a José Raúl Mulino en campaña hablando de que New Business era un tema político, de que eso no tenía ninguna validez, hablando de la Procuraduría Paralela de Varela, incluso en el momento de nombrar al procurador volvió a hablar de la persecución política, pero lo que hemos visto con sus acciones es básicamente lo mismo o peor. Nosotros aquí lo hemos comentado con todas, digamos, sus discursos sobre líderes sindicales que precedieron ya procesos que abrió el Ministerio Público. Hemos comentado todo el tema de las rebajas de pena, por ejemplo. También escribí una columna sobre cómo el órgano judicial parece haberse inclinado desde que llegó José Raúl Mulino, y esto no es nuevo, a un baratillo judicial para personas cercanas a José Raúl Mulino. Destacan, y eso fue una labor, digamos, conjunta del Ministerio Público y el órgano judicial y los jueces, destacan Ventura Vega, que su enlace con la Asamblea y también funcionario muy poderoso en la Contraloría, y Ricky Fábrega.
Entonces vemos todo esto y él dice que lo que pasa es que hay un sentimiento generalizado de impunidad en el país y por eso tiene que crear esta oficina que coordine las querellas. Pero él parece no ser consciente que parte de ese sentimiento generalizado de impunidad parte de sus propios discursos y sus propias acciones. Eso es lo que yo estoy tratando de mostrar al país o de reflexionar ante el país. Y cuando dice que esto no es una procuraduría paralela porque no contrató un bufete de abogados, sino que lo está haciendo con funcionarios del Estado y que la que lidera este esfuerzo es la ministra de Gobierno, pues yo recuerdo que ella también es abogada de uno de los imputados en el proceso Odebrecht, en el caso Odebrecht, que viene pronto, o esperamos que venga pronto. Entonces, ¿qué tipo de imparcialidad podemos esperar de esta oficina? Definitivamente yo quiero que paguen todos, absolutamente todos los que se aprovecharon de los recursos públicos, al igual que todos los ciudadanos. Sabemos que la corrupción hoy es vista como uno de los principales problemas del país y que tiene que aplicarse la justicia sin selectividad. Y repito, sin selectividad, porque por ejemplo Gerardo Solís todavía no lo hemos visto mencionado en ninguno de los procesos, etcétera, etcétera. Pero también eso implica un discurso y un comportamiento que sea coherente de parte del actual gobierno con lo que dijo en campaña, porque no puede ser que lo que estaba mal antes está bien ahora. Yo leí ayer una glosa que hablaba que esta oficina va a ser manejada, dirigida por un exministro de la locura. Así decía la glosa. Y cuando uno lee, e incluso decía que se preparen los de la 12 de octubre. Y la glosa venía de alguien que tiene información o maneja información del gobierno. Entonces, no logro, me puse a pensar así por encima, no logro definir quién será esa persona. Me imagino que debe ser un abogado que dirija y que haya sido ministro del gobierno del 2009 al 2014, al que le llamaban el gobierno de la locura. ¿No tienes información, no, Sabrina, al respecto? Yo me imagino que se refiere, porque se sabe que tiene mucha injerencia sobre la ministra, pues su cliente, Frank de Lima. Me imagino que se refiere a Frank de Lima, abogado, ¿no? Cuya esposa trabaja en presidencia. No me consta. Yo trato de basar mi columna en hechos y sé que la ministra ha sido abogada del exministro Frank de Lima. Y sé que él es uno de los imputados del caso de Odebrecht. He escuchado que tiene mucha injerencia en ese ministerio y también sé que la esposa trabaja con el presidente. Entonces, atando cabos, puedo imaginar que es él. ¿Algún comentario, ingeniero? Pero Fran de Lima no es abogado, Sabrina. Buenos días. Buenos días. Bueno, no, estoy atando cabos de una glosa. Yo realmente ni escribí la glosa, ni mi intención es irme por el lado de los rumores. Mi intención es reflexionar que tenemos que como sociedad, y sobre todo los líderes políticos, empezar a defender principios y no solamente intereses o conveniencias. O sea, si el presidente de la República realmente quiere hacer un corte y hacer y lograr que la justicia en Panamá comience a operar independientemente del Ejecutivo y que no haya una percepción de impunidad para los cercanos al poder y que no haya, digamos, esta percepción de justicia selectiva que ha aumentado y ha aumentado, quizá debería cambiar sus acciones y sus decisiones. Y una de ellas es la justificación para crear esta oficina, porque hablé con muchas personas conocedoras del tema penal y no falta personal en el Estado, realmente no falta. Y la obligación de un funcionario cuando asume su papel, cuando llega al despacho, es revisar si hay alguna irregularidad.
Esa es la obligación, y presentar las denuncias públicas. Yo recuerdo, y lo voy a decir, que uno de los pocos funcionarios que hizo exactamente eso, lo que la ley le obliga, fue Irving Holman, cuando llegó y se encontró con ese faltante durante el gobierno de Varela, con ese faltante que terminó en el proceso del hoy alcalde de la ciudad capital. Y después lo trata, o sea, el ataque al que se ha sometido ese exfuncionario simplemente por cumplir con lo que la ley le ordena. Entonces, tenemos ya más de un año del gobierno de Molino y me van a decir que todos los funcionarios llegaron a sus puestos y todavía no han interpuesto las querellas. Sabrina, dos conceptos. A ver, y me gustaría conocer su opinión sobre esto. Un concepto es, sin justicia no hay paz en un país. Y otro concepto es, sin seguridad jurídica no podemos tener desarrollo de la economía, porque no tenemos inversiones y porque todo el mundo estaría atado a que si en Panamá hoy puedo firmar un acuerdo con un gobierno y mañana con el otro gobierno no lo voy a hacer. Entonces la gente no va a venir. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Sin justicia no hay paz. Y sin seguridad jurídica no hay inversiones. Entonces, esto es más importante que está en cualquier lista. O sea, ¿qué cosas no estamos haciendo nosotros para no tener las dos cosas? Nosotros necesitamos tener la certeza de la justicia. Necesitamos tener la certeza de la justicia. Pero lo que estamos encontrando ahora mismo es otra cosa. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Coincido, o sea, si queremos atraer inversiones y si queremos tener seguridad jurídica en el país, Panamá necesita una justicia independiente del Ejecutivo. O sea, una justicia que no se incline hacia el Ejecutivo y que no parezca que sus decisiones favorecen al Ejecutivo de turno. Y queremos, y lo han dicho muchas personas, que la justicia trate igual a todos los exfuncionarios, solamente mirando lo que hicieron y si violaron la ley o no, no mirando si es de mi bando político o si es del bando oponente. Entonces, cuando uno se encuentra con dobles estándares, tanto en el tratamiento que hace el presidente de muchos asuntos que tienen que ver con el tema anticorrupción, por ejemplo. En este programa conversamos sobre su opinión sobre los paquetes anticorrupción del procurador. Dijo, no me gustaron, pero cuando llegó el Contralor, que parece que es que la frontera entre la Contraloría y el Palacio de las Garzas es casi nula, con un decreto que le da superpoderes y que le permite secuestrar bienes, eso le pareció bien. Ahora está demandado ante la Corte Suprema. Lo que quiero decir es que yo creo que se está lesionando aún más el concepto de una justicia independiente del Poder Ejecutivo y que se está generalizando la percepción de selectividad en la justicia. Y eso hiere la seguridad jurídica y la imagen de un país. Ok. Casualmente hablamos de justicia. Esta semana estuve viendo el informe de libertad de expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa y Panamá está en este momento caminando por terreno sumamente delicado, por lo que estuve viendo en la parte que tiene que ver con nuestro país. ¿Llegaste a ver el informe de Sabrina y cuál es tu percepción en torno a este tema de la libertad de expresión hoy con un gobierno que firmó el Pacto de Chapultepec y donde se compromete a respetar la libertad de expresión en este país, cosa que a mi parecer dista mucho de hacerlo, ya que a mi juicio la verdadera libertad de expresión es aquella que no tiene consecuencias, pero aquí donde tú te atrevas a ejercer libremente esa libertad de expresión, vienen las consecuencias. Yo no sé qué piensa Sabrina. Definitivamente, yo no creo que hayan avances en libertad de expresión en Panamá. Estamos viendo
la utilización como, bueno, eso viene de antes, de la pauta estatal como premio y castigo. Estamos viendo un presidente de la República, por ejemplo, que tiene ya 2 jueves seguidos atacando al diario La Prensa, donde yo publico mi columna, por hacer su trabajo. Acusó al diario La Prensa de maldad, simplemente por divulgar un video oficial y comunicar quién era la persona que estaba con las hijas recorriendo la villa. Entonces, creo que difícilmente eso genera un ambiente bueno para la libertad de expresión. Dentro de los mismos medios estamos viendo también, Álvaro, y lo hemos hablado, muchísima autocensura. Yo no voy a usar mi caso, pero yo salí de TVN el 2 de julio, el día después que entró José Raúl Mulino. Así que yo no creo que Panamá está viviendo su mejor momento en términos de libertad de expresión, aunque no todos los indicadores lo midan oficialmente. Pero quienes estamos en el campo del periodismo sabemos las presiones y las amenazas. Ok. ¿Qué te pareció casualmente ayer las palabras del obispo de Colón, Monseñor Ocho Gavía, donde hablaba también de la autocensura y decía claramente esto que estoy hablando hoy? De seguro esta tarde no lo van a presentar los noticieros. La verdad que creo que Monseñor representa un sector importante de la población, representa una visión ideológica, es un líder que se opone, digamos, al proyecto de Río Indio. En eso no comparto, digamos, su visión. Pienso que ese proyecto es importante, muy importante para el país, pero lo que él está diciendo del papel de los medios, nosotros lo hemos comentado en este espacio. Yo pienso que evidentemente no hay que generalizar, porque tú y yo estamos hablando aquí, esto es un medio de comunicación. Pero con consecuencias. Yo escribo en el diario La Prensa, En el caso pero mío. tú y yo acá hablamos de lo que ocurrió durante los meses de huelga docente, de marchas en el país, la poca cobertura que dieron las televisoras a la misma. Sí, pero pagando consecuencias en el caso mío. Hablo por mí. Claro, claro. Y una de las formas ahora de, digamos, de acosar a las voces que se atreven a cuestionar, que estamos viendo cada vez más en Panamá, son cuentas pagadas o que reciben, digamos, incentivos de parte del gobierno y de otros intereses económicos que atacan a periodistas. Yo también he sido, digamos, varias veces víctima de campañas digitales y eso simplemente dice que mi voz o que mis opiniones a alguien incomoda. Y creo que eso a mí personalmente, digamos, le puedo decir a las personas que se toman el tiempo de tratar de desprestigiarme, le puedo decir que ahí sí perdieron el dinero porque a mí me da más motivación para hacer lo que hago. Pienso lo mismo y actúo de la misma manera. Me da más fuerza, combustible, como decía, no sé si veían Popeye, es mi espinaca cuando me atacan de esa manera. A mí también, definitivamente no me conocen. Habló de justicia fracasada, habló de los pobres, habló de que se tilda de izquierda o comunista o radical al que disiente. Habló de una ministra, sin decir su nombre, que dice llamarse católica, pero que ni siquiera pidió perdón por someter a los educadores al hambre para que cambiaran su manera de pensar. Sí, fue un discurso muy valiente y que creo que representa a un sector grande del país en ese tema, en el tema que acabas de mencionar. Y creo que es importante que en el país tengamos la capacidad de escuchar todas las voces.
Y este es un líder social, un líder religioso, y espero que las televisoras muestren que él está equivocado y pasen parte de su discurso, porque creo que esa es la prueba de fuego, ¿no? Así es, y la justicia sobre todo enfatizó que en Panamá al que roba no le pasa absolutamente nada, y va muy de la mano de lo que tú planteabas acá en tu columna. Exactamente, y no es la primera vez que líderes de la iglesia hablan de la selectividad de la justicia en Panamá. Y yo creo que es un tema fundamental para las instituciones, para la seguridad jurídica, para, digamos, para la solidez de nuestra democracia. Y por eso no hay que dejar de hablar del tema. Así lo seguiremos haciendo, Sabrina. Gracias por participar. ¿Algún elemento adicional que se te quede sobre el tintero? Sí, me acabo de recordar que ayer un diputado, creo que fue Jonathan Vega, denunció que en Panamá Compra salió de pronto una compra directa. Vamos a poner ese video, vamos a poner el video, que lo tengo ahí. Pongámoslo para comentarlo. Y lo comentamos, claro que sí. Se me estaba pasando este tema, que lo tenemos ahí está el video, vamos a escucharlo. Adelante, por favor. Ayer se metió un gol olímpico en el portal de Panamá Compra. En este caso, una compra de la Policía Nacional de Panamá para uniformes y botas. El 10 de octubre de 2025 estaba programada una licitación pública para el suministro de uniformes de faena de botas destinados a la Policía Nacional de Panamá, con un valor de referencia poco más de 6.9 millones de dólares. Sin embargo, el 18 de septiembre de 2025 el Ministerio de Seguridad canceló el proceso alegando la necesidad de ajustar las especificaciones técnicas para el pliego de cargo. Casualmente, ayer, 20 de octubre del 2025, se publicó una cotización en línea con un plazo de solamente 4 horas para presentar propuestas con relación a este tema, resultando en la participación de una sola empresa, Max Year Inc., vinculada a los señores Ramón Carretero y Félix Falabella. No acabamos con la mala práctica de hacer licitaciones brujas, rápidas, multimillonarias, a la medida de los amigos y a los allegados del poder. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta sinvergüenzura? Proyectos de inversión de poco más de 6.9 millones de dólares, lo vamos a hacer en 4 horas. No le dan la oportunidad a otras empresas a participar, porque este tipo de licitaciones públicas son vinculadas a alguien con nombre y apellido. ¿Cuándo vamos a parar? ¿Y el segundo diputado? ¿Cuándo vamos a parar de estas malas prácticas? Esto tiene que acabar. Esto ya traía nombre y apellido del momento que fue concebido. Muchas gracias, señor presidente. Bien, Sabrina. Y casualmente, bueno, Alejandro sí, Carrizo, que lo tengo ahí en línea, en pantalla, va a hablar del tema en breve. Qué bueno, qué bueno. Hablamos del tema, Álvaro, a inicios del mes, cuando tú le diste seguimiento al accidente del avión de Ramón Carretero en Venezuela, y yo escribí una columna donde me preguntaba por qué tanto silencio en Panamá con Carretero, con los hermanos Carretero, porque creo que el que es socio en esta empresa es Roberto Carretero, y con Félix Falabella. Y yo trataba de mostrar cómo han estado vinculados a muchos gobiernos como contratistas y teniendo funcionarios nombrados cercanos a ellos. Entonces, me acordé ayer cuando vi al diputado Vega que la relación de esta empresa con el Ministerio de Seguridad empieza cuando José Raúl Mulino fue ministro de Seguridad. Y hay un hecho que tú también mencionaste que es bastante, digamos, curioso y que todavía no tiene una explicación, y es que durante la campaña, unos días antes de la elección, José Raúl Mulino se montó en una avioneta supuestamente de Félix con Félix Falabella, una avioneta de las que sectores de la oposición venezolana siguen sus vuelos porque están, digamos, entre los aviones vinculados al régimen de Maduro, y fue a Costa Rica, se reunió con el presidente de Costa Rica y nadie sabe qué fue a hacer. Pero lo que sí queda claro es que hay un vínculo personal con el señor Félix Falabella,
que ayer ganó de manera directa este contrato. Bien, Alejandro Carrizo,